Este es El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires. Un espacio construido por y para profesionales de clínica médica. Mi nombre es Javier Pollán, soy médico clínico del Hospital Italiano y les doy la bienvenida a un episodio en el que revisaremos distintos aspectos relevantes y de actualidad de nuestra especialidad y de la medicina en general. Hoy contaremos con la presencia del Dr. Javier Rosa, médico especialista en reumatología y actual jefe de la sección de reumatología del Hospital Italiano. El tema que abordaremos hoy es artritis temprana. Coméntanos, Javier, ¿cómo se define esta entidad? Bueno, para definir artritis temprana, si uno se remonta a la literatura, hay trabajos viejos que hablaban de 3 a 5 años, después se habló de 2 años, hoy se habla menos de un año de evolución y aún artritis muy temprana de menos de 3 meses de evolución. Es decir, desde el comienzo de los síntomas hasta el diagnóstico. Sin embargo, sabemos que cuando uno a veces diagnostica la artritis reumatoidea es como que llegamos tarde porque ya hay una artritis establecida y hay toda una fase que llamamos preclínica de la enfermedad. Desde la fase del factor de riesgo genético hasta factores ambientales, como puede ser el tabaquismo y la enfermedad periodontal, hasta una fase en la cual juega un rol la autoinmunidad con la presencia de anticuerpos, finalmente la presencia de síntomas o artralgia, que uno quizás puede detectarla por imágenes como la ultrasonografía y la resonancia magnética, y después una fase muy interesante que es, y esto es muy relevante para los médicos clínicos, que es la fase indiferenciada, porque muchos de estos pacientes se pueden presentar en un consultorio, en una guardia, con la llamada artritis indiferenciada. ¿Qué quiere decir esto? Que uno puede constatar sinovitis o artritis clínicamente, pero no llega a cumplir criterios clasificatorios de la enfermedad. Digamos que no son sinónimos los criterios diagnósticos con criterios clasificatorios, sin embargo, con los últimos criterios de clasificación uno utiliza algunos dominios de esta enfermedad para poder diagnosticarla. Así que un poco, el mensaje es que mientras más temprano mejor. Sin embargo, muchas veces nos podemos encontrar con esta fase que yo les digo indiferenciada y esta fase aún merece tratamiento temprano y eso previene que aparezca una enfermedad más bien definida. Bien. Por lo tanto, el concepto es que llegamos muchas veces tarde, pero tener una artritis menos de 3 meses de evolución ya es un objetivo bastante claro y esto lo hemos logrado a lo largo de los años y de hecho hemos visto que los pacientes no llegan a tener tanto daño estructural, tanta limitación funcional cuando uno los toma tempranamente. Así que bueno, un poco ese es el concepto. Tener en cuenta que hay una fase preclínica y se está investigando a nivel mundial para tratar de abordar desde el punto de vista diagnóstico y terapéutico este tipo de pacientes y no llegar a la última fase en la cual la diagnosticamos y ya está establecida y ya podemos quizás en esa etapa encontrar un daño estructural con presencia de erosiones, etc. Bien. Javier, estamos dirigiendo esta charla a médicos clínicos, médicos generales, médicos de cabecera. ¿Qué debería de hacer el médico que ve por primera vez a este paciente con una artritis que todavía no tiene un diagnóstico definitivo? Bueno, existen en el mundo las llamadas clínicas de artritis temprana, en la cual hay personas entrenadas para pesquisar en la consulta, tanto desde el punto de vista clínico como de laboratorio de imágenes, y poder diagnosticar la artritis en forma temprana. Nosotros en el hospital no tenemos armado una clínica de artritis temprana básicamente, pero tenemos médicos clínicos y médicos de familias muy entrenados en la cual nos derivan rápidamente estos pacientes y dentro de una semana uno los debería ver. Hoy tenemos herramientas desde el punto de vista clínico y desde el punto de vista de métodos complementarios como para poder pesquisar estos pacientes y tratarlos oportunamente. Y dentro de esas herramientas clínicas tiene mucha relevancia hacer un buen recuento de articulaciones inflamadas y dolorosas, interrogar, por ejemplo, sobre la rigidez matinal, tanto en la intensidad como en los minutos al despertar, porque eso es un dato muy interesante y actualmente han salido trabajos en la cual se puede correlacionar con la actividad de la enfermedad. Otro dato interesante son algunas maniobras del examen físico
como hacer puño o comprimir en forma transversal las articulaciones metacarpofalángicas o metatarsofalángicas, y ese es el llamado squeeze test, que es bastante característico para pesquisar inflamación articular. Un dato interesante, y yo lo dije como fase preclínica, es la genética, es decir, tener parientes de primer grado también es importante al interrogatorio, porque los pacientes que tienen parientes de primer grado tienen 3 o 4 veces más chances de evolucionar a una artritis reumatoidea, por ejemplo. Y después, un dato interesante es el laboratorio, medir reactantes de fase aguda como eritrosedimentación y proteína C reactiva. Y una herramienta muy útil que nos ha beneficiado estos últimos años son las imágenes, y te diría que en artritis reumatoidea nos ha servido mucho la ecografía y quizás no tanto la resonancia, pero la ecografía y la resonancia son dos instrumentos importantes, sobre todo en los pacientes que son seronegativos, que es otro dato de laboratorio importante, pedir los anticuerpos, como el factor reumatoideo, y los antipéptidos citrulinados cíclicos o anti-CCP. Así que un poco, si uno cuenta con todas estas herramientas, puede, digamos, derivar rápidamente al reumatólogo, quien es el especialista que debe ver este tipo de enfermedades. Pero ya te digo, teniendo un buen clínico o médico de familia que nos derive, podemos llegar a este objetivo. Una de las cosas que no mencioné es que pedir estudios genéticos hoy no es costo efectivo, y eso lo ha reemplazado, digamos, buscar todas estas herramientas y sobre todo los anticuerpos, porque hoy hay una interrelación entre lo que es un factor ambiental como el tabaquismo, la genética y los anticuerpos, por ejemplo los anti-CCP. Por lo tanto, es más redituable pedir un anticuerpo que pedir la genética, aunque en un futuro, quizás con los estudios de genoma amplio que hay tan diversificado, uno puede tener un dato más fidedigno tanto para el diagnóstico como para elegir un tratamiento. Bien, Javi, a eso apuntaba la próxima pregunta. A ver si nos podés terminar de definir bien cuáles son los factores de riesgo de que una persona pueda tener artritis reumatoidea, y cuáles son esos estudios que pueden llegar a ser un diagnóstico. Sabemos que el diagnóstico es meramente clínico, pero ¿existe algún otro estudio más para hacer un diagnóstico? Sí, mira, nosotros hemos hecho un estudio hace algunos años en los cuales buscamos factores predictores. Es decir, cuando uno toma un paciente en una etapa preclínica, como puede ser esta artritis indiferenciada, cuando uno le mide desde el punto de vista clínico, por ejemplo, una de las cosas es el recuento articular. A mayor número de articulaciones inflamadas y dolorosas, sabemos que esos pacientes tienen peor pronóstico. En cuanto al género, ser mujer tienen peor pronóstico. Otra de las cosas importantes es cuando tienen reactantes altos o tienen la presencia de los anticuerpos, como los anti-CCP, también se sabe que son factores de mal pronóstico. El encontrar en una imagen, ya sea por radiografía o por ecografía o resonancia, la presencia de erosiones también nos habla de un peor pronóstico. Y bueno, a pesar de todo esto, sabemos que muchas veces el debut de la artritis no es como a veces uno lo lee en los libros o como le enseñaron en la facultad, esto de que es una poliartritis crónica, insidiosa y simétrica. Muchas veces tenemos formas de presentación que nos desconciertan, formas atípicas, formas oligoarticulares o formas asimétricas, o lo que se llaman los reumatismos palindrómicos o reumatismos intermitentes. Entonces, el mensaje es que ante un paciente que tenga por lo menos 2 articulaciones inflamadas o dolorosas, uno debería hacerle como un screening mencionando todos estos parámetros clínicos y de métodos complementarios. Cuando es una monoartritis, nos aleja un poco del diagnóstico porque uno por ahí piensa más en la causa traumática, infecciosa o cristálica. Pero cuando ya tiene 2 o más, y uno tiene que investigarlo y buscar estos factores predictores. Hay algunos scores, nosotros hicimos un trabajo hace unos años, un score holandés, que los holandeses fueron los pioneros de las clínicas de artritis temprana, en donde uno evalúa todos estos factores, edad, sexo, factores demográficos, el tabaquismo, el compromiso articular, y las imágenes y los reactantes de fase aguda de los anticuerpos. Es decir, esto después fue suplantado por los criterios clasificatorios, pero uno de los mensajes más importantes es que si uno tiene
presencia de anticuerpos anti-CCP y sobre todo altos títulos son altamente predictores de la enfermedad. Es decir, hay que darle importancia a eso porque a pesar de que uno tiene un compromiso articular dudoso, y ese compromiso articular dudoso nos ha servido la ecografía para corroborarlo. Muchas veces uno encuentra sinovitis y también la tenosinovitis, porque cada vez se le está dando más relevancia al compromiso de los tendones. Las tenosinovitis también son importantes para predecir la aparición de la artritis reumatoidea. O sea que todo este combo que mencioné nos va a servir ante un médico clínico que por ahí está en una guardia, en un consultorio y nos quiere derivar un paciente. Genial, Javi, genial, Javi. ¿Hay algunos otros estudios que se estén desarrollando en Argentina o a nivel mundial sobre esto de diagnóstico de artritis temprana y cuáles son los factores predisponentes? Mira, hay mucho en la literatura, tanto a nivel nacional como internacional, sobre todo los registros. En Argentina ha habido muchas publicaciones de registros. Nosotros también en nuestro hospital tenemos un protocolo que estamos siguiendo, un poco repitiendo lo que hicimos hace algunos años, es decir, tomando esos pacientes tempranamente, estas artritis indiferenciadas, y viendo a 1 o 2 años a qué evolucionan. Nosotros habíamos mostrado, como dice la literatura, que en un 40-41% estas artritis indiferenciadas evolucionaban a la artritis reumatoidea como el prototipo de la enfermedad más relevante. Un 30% permanecieron como indiferenciadas y el resto se repartía entre otras artropatías como artritis psoriásica, osteoartritis, síndrome de Sjögren. Y un diagnóstico que quiero aclarar importante en el diagnóstico diferencial es la polimialgia reumática, que ustedes saben que afecta a mayores de 50 años y puede ser un diagnóstico diferencial importante que en un 30% puede mostrar sinovitis periférica. Y estos pacientes hay que tenerlos en cuenta porque hay algunos parámetros clínicos que nos puedan ayudar y también la ecografía permite hacer el diagnóstico diferencial sabiendo que es un compromiso más de regiones proximales. Y además, un concepto por ahí erróneo es que la gente piensa que solo afecta a mujeres en la edad media de la vida y sabemos que la artritis reumatoidea, el pico máximo es entre 50 y 70 años, es decir que hemos tenido muchos casos de pacientes que han debutado su enfermedad, su artritis a los 70, 80 años y no hay que dejar de pensarlo a esa edad, cuando el diagnóstico diferencial nos puede confundir con una polimialgia reumática, ¿no? Bien, Javi, te hago la última pregunta. ¿Qué consejo recibiría o le tendría que dar el médico que está atendiendo a este paciente con un familiar de un paciente con artritis reumatoidea cuando venga a la consulta y le pregunte si tiene riesgo de tener artritis? ¿Qué consejos le tendría que dar este médico a esa persona? Bueno, bien, es un punto importante ese, porque hay muchas consultas de hijos de madres o padres con artritis reumatoidea, o sea, familiares de primer orden, ¿no? Que se dice. Y ellos preguntan qué riesgo tienen de tener la enfermedad en un futuro. En realidad tienen un riesgo que puede ser de 3 a 4 veces mayor. Y muchas veces, a pesar de que no está indicado pedir anticuerpos si los pacientes están asintomáticos, muchas veces estos pacientes ya vienen o se han hecho un análisis porque algún médico se los pidió. Y si dan positivos esos anticuerpos, yo creo que hay que mirarlos muy de cerca y ante el mínimo síntoma, por ejemplo, tener artralgia, que es una fase de la enfermedad preclínica, quizás ahí lo aconsejable es hacer una ecografía, porque muchas veces detectamos sinovitis o tenosinovitis subclínica. Esto no quiere decir que lo vamos a tratar, es decir, hoy uno no hace diagnóstico cuando encuentra en forma subclínica hallazgos por imágenes, pero sí los vamos a mirar muy de cerca. Hemos tenido experiencia de ver pacientes hasta por 1 año y los seguimos hasta que desarrolla plenamente la enfermedad, porque hoy lamentablemente, a pesar de que hay una ventana de oportunidad que se llama para brindar un tratamiento y actuamos tempranamente, como dije ya, si la enfermedad está definida, ya está establecida, uno siempre es como que llega un poco tarde, ¿no? Hay que avisarle a los pacientes que estos pacientes cuando ya empiezan un tratamiento no se habla de curación de la enfermedad, sino de remisión de la misma. Pero la experiencia con tratamientos en fase preclínica de la enfermedad ha sido frustrante porque hoy todavía no está indicado un tratamiento en fase preclínica. Ha habido experiencia con uso de corticoides, con uso de metotrexato o uso de drogas biológicas y no hemos podido resetear esa enfermedad y prevenir que la enfermedad
se postergue o aparezca después de lo que uno piensa, ¿no? Entonces, yo creo que hay que mirarlos de cerca y acudir a estos métodos complementarios, pero siempre desde el punto de vista con un criterio clínico. Es decir, si uno constata una artralgia o una artritis, actuar en consecuencia. Una de las cosas que hemos visto también es que, y habiendo una patología tan prevalente como la fibromialgia, muchos de estos pacientes tienen fibromialgia y tienen anticuerpos positivos. Y esos pacientes, a pesar de que uno apunta toda la fibromialgia y piensa que es todo muscular o funcional, muchas veces estos pacientes hacen un viraje de su cuadro clínico y uno le detecta artritis. Y esos pacientes hay que tratarlos porque la fibromialgia es muy prevalente y puede ser una fibromialgia secundaria o asociada a una artritis que vamos a diagnosticar de nuevo. Así que creo que el mensaje más importante es estar atento ante cualquier síntoma articular, porque así como hay pacientes que nos consultan porque sus padres tienen artritis y están asintomáticos, hay otros que ya empiezan a demostrar que tienen artralgias. Y esas artralgias, hay un concepto que el grupo europeo las ha definido como artralgias clínicamente sospechosas, que es un blanco de investigación y de terapéutica importante. Es decir, ver estos pacientes con artralgia clínicamente sospechosa es porque uno ya está pensando que en un futuro van a ser la enfermedad, y ahí debemos acudir a las imágenes o a las maniobras clínicas o a todo lo que mencioné previamente. Y sobre todo cuando tienen anticuerpos positivos, y los anticuerpos positivos tienen más relevancia cuanto más títulos altos tengan. Es decir que si uno, porque lo pidió el anticuerpo, a lo mejor no era necesario, pero ya lo tiene y ve un título muy alto, hoy en nuestro hospital tenemos formas de medir en laboratorio con bien titulado, y si esos títulos son muy altos, le damos mucha relevancia y lo vamos a mirar más de cerca. Así que bueno, tenemos herramientas para esto. Yo siempre digo que cuando hice la residencia de reumatología no había demasiado avance en lo que es clinimetría, es decir, medir a los pacientes y hacer el tratamiento por objetivos, lo que se llama el treat to target, o actuar en consecuencia haciendo medidas objetivas, y no había tampoco tantos tratamientos. Y estos pacientes se nos deformaban delante de nuestros ojos o entraban en silla de ruedas, y hoy realmente no vemos eso, a pesar de que estos pacientes quizás usamos drogas como el metotrexato y no los biológicos, que son drogas costosas que se usan en un paso posterior al metotrexato. Ya al actuar en consecuencia tempranamente y dando metotrexato, no vemos este deterioro funcional o daño estructural en estos pacientes. Muy bien, Javi. Muy rica información, la verdad. De esto va a ayudar muchísimo a nuestros colegas médicos clínicos y que estén en el consultorio atendiendo a los pacientes. Muchas gracias, Javier, por la información que nos brindaste el día de hoy, y bueno, a todos ustedes los esperamos en la próxima entrega de Reumatología del Hospital Italiano de Buenos Aires. Hasta luego. Esto fue El Ateneo, un podcast del Servicio de Clínica Médica del Hospital Italiano, producido por el Instituto Universitario Hospital Italiano de Buenos Aires.